Bueno, bienvenidos a este encuentro, que será el primero de varios encuentros. Una vez al año o a veces 2 veces al año ofrezco y ofrecemos una serie de webinars sobre diferentes temas que están alrededor de lo que es, por un lado, la indagación apreciativa y sus diferentes dimensiones, y por otro la meditación contemplativa, el mindfulness. Y en este caso el tema es compasión para florecer juntos. De todas maneras, algunos se han inscrito a este encuentro y la verdad que bienvenidos y bienvenidas. Se han inscrito desde mi página web o desde mis redes sociales o directamente, pero otros se habrán inscrito a través del Instituto IDEA y habrán visto al inscribirse que desde el Instituto IDEA se ofrecen otros webinars que, si les interesa, pues estupendo, bienvenidos, y si no, también. Es decir, que hoy iniciamos el primero, que es Compasión para florecer juntos, el poder del mindfulness relacional, y luego el 18 de septiembre tendremos uno sobre el propósito, la cultura organizacional apreciativa y cómo conectar con el propósito personal de los equipos y de los otros. A finales de septiembre tendremos una con Ken Gergen, que es un gran psicólogo social que ha generado el origen de lo que es la indagación apreciativa y que nos hablará de los límites del lenguaje y de las estructuras relacionales para el bienestar. Y luego en octubre también tendremos varios webinars, y bueno, no me quiero entretener con esto de los webinars, solo decirles que están bienvenidos y bienvenidas. Y sí que les vamos a pedir que a medida que se conecten se vayan silenciando. Voy a silenciar a todos, ¿vale? Bien, perdonen que les he silenciado, pero así estaremos más centrados y más concentrados. Y la idea de la compasión, el término, es un término muy interesante porque empieza por la raíz com, que es una raíz que es relacional, que es comunicación, comunidad, comprender, compasión. Esa raíz nos conecta con el otro. En hindi, digamos en Oriente, en la India, en diferentes países de Asia, que se usa un lenguaje como por ejemplo del budismo, se utiliza la palabra karuna como compasión. Hay veces que la compasión se confunde con la misericordia. Y la misericordia implica a veces pues como tener pena de alguien, y entonces confundimos compasión con misericordia, y son dos términos muy distintos. Tienen algo de parecido porque es en relación a otro, pero también la compasión puede ser hacia uno mismo, y la compasión no es tener pena de otros, sino que es un nivel de amor mucho más amplio, es un nivel de amor mucho más profundo, y que por esto en el budismo se considera la compasión como uno de los pilares fundamentales de la vida espiritual y de la vida de la persona. La idea es que si incorporamos la compasión a nuestra vida, tendremos menos rabia,
menos agresividad, digamos que transformaremos esa energía de agresividad y de rabia en compasión. Yo diría que hay como 3 emociones o 3 raíces de emociones fundamentales, que es el miedo, la rabia y la tristeza. Y el miedo, con la práctica de la meditación, del mindfulness relacional, lo transformamos en confianza. Y la rabia la transformamos en compasión, porque la rabia es una energía muy potente y a veces uno tiene rabia porque no se han cumplido sus metas, sus expectativas, porque los demás no son como a uno le gustaría, porque no logra lo que le gustaría lograr, porque la vida no escucha lo que uno le gustaría que la vida le escuchara, etcétera, etcétera. Hay muchos motivos por tener rabia, porque alguien ha sido injusto, porque ha habido una situación de injusticia, etcétera, etcétera. Y lo que aprendemos es ese fuego interior de la rabia, transformarlo en compasión, que la pasión es una energía de fuego también. Hay veces que, sobre todo en las vías cristianas, la pasión está conectada con el sufrimiento y la compasión es una manera de erradicar el sufrimiento, de transformar el sufrimiento, de vivir el sufrimiento desde otra mirada, desde otra vivencia, desde un corazón que tiene compasión. Y en la práctica de la meditación, del mindfulness relacional y de una vida con una cierta, digamos, disciplina de valores y de compasión, aprendemos a vivir con menos niveles de sufrimiento. Yo podría preguntarles, ¿cuánto del sufrimiento que tienen en su vida es real? ¿Y cuánto es creado por la propia mente? Ay, ¿qué pasará? Ay, esto tendría que haber pasado y no ha pasado. Y todo es sufrimiento creado por la propia mente. Y la compasión nos ayuda primero a que el sufrimiento real se disminuya, y ahora hablaré un poco de esto, pero antes quiero hablar del sufrimiento innecesario. Yo acompaño a personas, hace años que acompaño a personas y veo que muchas viven un sufrimiento que se lo montan ellos. Es como montarse una película que te hace sufrir, pero es una película que te has creado tú mismo, tú misma. Y la práctica meditativa lo que nos ayuda es a regresar a este momento presente. Inspirar, soltar el aire, relájense, inspiren y suelten el aire. Inspirar y calmar. Y esta es una práctica muy sencilla, la de respirar conscientemente para tranquilizarse y calmarse. Hay muchas otras prácticas que podemos ir viendo en el transcurso, pues, de las sesiones de meditación que doy, de los cursos y certificaciones que doy de meditación, de mindfulness relacional. Y en ese sentido, lo que aprendemos es a estar en el presente y darnos cuenta de esas creaciones automáticas de la mente. Y digo automáticas porque es como si fuéramos en el piloto automático y vamos creando una realidad que nos hace sufrir.
con preguntas de ¿por qué me ha pasado a mí esto? ¿Por qué no me lo has dicho antes? ¿Por qué le ha tenido que ocurrir esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Genera mucho sufrimiento. Y si pasa esto y entonces pasará aquello, ¿no? Que me puedo dañar, que entonces no sé qué. Y vamos como incrementando nuestro nivel de sufrimiento innecesariamente. Entonces, en la práctica del mindfulness relacional, aprendemos a disminuir el nivel de sufrimiento innecesario hasta que lo eliminas. El sufrimiento irreal, los espejismos, lo que los budistas llaman mara y en sánscrito le llaman maya, son los espejismos, lo que no es, que te lo has montado tú como si fuera, pero no es. ¿Cuántas veces habrán experimentado ansiedad por algo? Ay, es que si pasa, y luego resulta que no pasa nada de lo que uno se ha imaginado. Entonces ha sido un tiempo perdido en un sufrimiento innecesario. Verán que les estoy hablando del mindfulness relacional, ya que el mindfulness relacional es una propuesta, digamos, innovadora dentro de lo que son todos los cursos y propuestas de mindfulness, pero que tiene sus raíces en la antigüedad, en esa conexión con el ser relacional. Somos seres relacionales. Somos nuestra constitución de nuestro ser es la historia de muchas relaciones que hemos tenido, de muchas conversaciones, de la influencia de nuestros padres, de nuestros maestros, de hermanos, de primos, de cuidadores, que han ido construyendo nuestro ser aquí y ahora, hoy. Por tanto, el núcleo de nuestro ser también es relacional porque nos relacionamos con el cuerpo, digamos que hay una dimensión corporal de los 5 elementos que se relaciona con el cosmos, con la naturaleza. Hay una dimensión de la conciencia, señalo aquí, pero la conciencia es, digamos, no podemos localizarla exactamente dónde está, pero diremos que no está en la rodilla, sino que se habla pues de una zona en el hipotálamo donde está nuestra conciencia que nos diferencia de otros mamíferos del reino animal. Y luego está la dimensión del teos, lo divino, lo trascendente, lo que nos ayuda a ver más allá, lo que a veces llamamos la telepatía, ¿no? Que yo tengo un pensamiento y te llega porque hay una conexión metafísica, por decirlo de una manera. Entonces, estas 3 dimensiones, que Raymond Panikkar muy bien las llama cosmoteándricas, el cosmos, la naturaleza, el teo, lo divino, lo trascendente, eso que podríamos decir, esa intuición que nos conecta intuitivamente con una realidad maravillosa y trascendente, y el andros, que es lo humano, la conciencia humana. Con lo cual, somos seres relacionales porque somos seres cosmoteándricos. Todo esto lo explico a fondo y lo trabajamos a fondo en un máster de mindfulness relacional que vamos a iniciar en breve, de aquí un par de semanas, y hay una opción de hacerlo en línea y otra semipresencial. Y hacemos esas prácticas y aquí quería, bueno, pues como introducir ese ser relacional desde el cual vivimos la compasión y vivimos la vida. Con lo cual, por un lado, tenemos la disminución del sufrimiento innecesario porque nos lo hemos inventado nosotros, lo hemos creado dándole vueltas a una situación difícil. Por ejemplo, hay una situación difícil, pues no sé, yo he tenido un accidente de moto hace unos años y no sabía si me podría poner derecha o no otra vez.
pues tuve una operación o varias, en fin, cosas que uno vive, dificultades que pueden llevarle al sufrimiento, pero la dificultad es la dificultad y luego todo lo que le añadimos de pensamientos de miedo, de tristeza y de rabia, vuelvo al ciclo por el cual he empezado esta presentación, incrementa nuestro sufrimiento. Así que esa rabia que surge de no aceptar lo que es, de expectativas incumplidas, de la injusticia, de haber sido traicionado, etcétera, etcétera, cada uno tendrá las razones para vivir esa rabia. Podemos, a través de la práctica del mindfulness relacional y de la meditación contemplativa, transformarlo en compasión. ¿Y qué nos ayuda a esa transformación? Varias cosas. Una de ellas es la indagación apreciativa. ¿Por qué y cómo nos ayuda? Nos ayuda porque en la indagación apreciativa, al igual que en la meditación contemplativa, y estos son dos puntos en común que he encontrado, escribí este libro de meditación contemplativa, presencia, gozo y silencio, y ahí explico esa conexión entre el núcleo positivo y el núcleo sano. Es lo mismo explicado de diferentes palabras. Pero cuando tú conectas con tu núcleo positivo, que es eso que te da vida, eso que te ilusiona, eso que te da fuerza, vitalidad, cuando conectas con ese núcleo positivo, atraviesas lo que diríamos unos estratos oscuros, que son los que nos llevan a actuar desde el egoísmo, desde el egocentrismo, desde la rabia, desde la angustia, desde el miedo. Y cuando yo soy capaz de atravesar esas capas de sombra, de oscuridad, capas que me encierran, porque la tristeza negativa nos encierra, la rabia rechaza y nos separa, el miedo también nos encierra. Cuando somos capaces de conectar con nuestro núcleo positivo, núcleo sano, que es aquello que nos hace brillar, nos hace florecer, y ahí es la conexión del título de hoy, compasión para florecer. Cuando conectamos con ese núcleo sano, nos volvemos conscientes de que otras personas también tienen esa estrella, podríamos decirle, no tienen, son esa estrella, son ese núcleo sano, ese núcleo positivo, ese núcleo que brilla, que cuando amas, cuando estás en paz, cuando estás en armonía, brillas y das lo mejor de ti, porque estás conectado con ese centro esencial de vida. Desde ahí puedes atravesar también las capas oscuras de otro ser humano que, por ejemplo, te ha hablado mal, o te ha tratado mal, o ha hecho lo que te dijo que no haría, etcétera, etcétera. En vez de conectar con la rabia, conectas con la aceptación y la compasión. Y la compasión, primero voy a la aceptación. La aceptación te ayuda a aceptar que lo que es. No sé, te han detectado una enfermedad, pues es eso. Elizabeth Kubler-Ross decía que las personas tenían mucha rabia por el diagnóstico que le habían dado. Pero esa rabia generaba una adrenalina que no les ayudaba a sanarse, ni a vivir bien el momento presente, ni el futuro. Así que primero tengo que aceptar, he tenido un accidente, me ha pasado esto, la otra persona me ha hablado mal, lo que sea. Aceptar que no quiere decir estar de acuerdo ni resignarse. Oh, es que me toca vivir esto y me resigno. No, no, no.
La aceptación es una cualidad extraordinaria que nos ayuda a conectar con toda nuestra fuerza interior, nuestro poder, nuestra energía, nuestra vitalidad, para transformar la realidad cuando es posible, evidentemente. Hay veces que las cosas no dependen solo de nosotros, pero sí que podemos transformar la realidad de cómo pensamos acerca de las cosas. Y desde la aceptación conectamos más profundamente con la compasión. Y en la compasión, primero, hacia otro, la practico cuando soy capaz de ver que el otro está actuando desde sus capas oscuras, desde sus sombras, desde su negatividad. Y no quiere decir que me resigno a que actúe así. Esto es importante. Aceptación y compasión no es resignación, sino que no siento rabia, sino que más bien puedo ver, primero, cómo puedo acompañar a esa persona desde la compasión y no desde la rabia, si es que es necesario, porque hay veces que esa persona pues tampoco tiene mucho que ver conmigo y quizás está muy lejos y tampoco tengo nada yo que ver con esa persona, simplemente siento rabia por algo que ha ocurrido en el mundo. Y puedo, desde el mindfulness relacional y desde esta conciencia cosmoteándrica, actuar desde otro nivel de energía. Y la compasión también es hacia uno mismo. Luego, un pequeño paréntesis, si tienen preguntas y quieren ponerlas en el chat, tendremos un ratito para preguntas, algo como una introducción amplia y luego nos abriremos al diálogo y a las preguntas. Hay veces que uno toma una decisión que luego se da cuenta que no es una buena decisión. Y entonces siente rabia hacia sí mismo. Uno está enojado con la vida y conmigo mismo. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué tomé esa decisión? ¿Por qué me metí ahí? Otra opción, otra ocasión en la que aparece la rabia es cuando yo tenía unas expectativas de mí mismo que no he cumplido. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tal, lo voy a hacer así de bien. Y resulta que no he llegado, me he puesto el listón muy alto, que también es positivo ponerse el listón alto porque me ayuda a avanzar. Y es como la utopía nos ayuda a avanzar. Una frase que me dijo Federico Mayor Zaragoza, que escribió el prólogo de este libro, del poder de nuestra presencia. Él fue el director general de la UNESCO. Y él me dijo, Miriam, los realistas no cambian el mundo, son los que tienen utopías, los utópicos, los que cambian el mundo. Así que es diferente tener una utopía a tener una expectativa, porque la expectativa es que quiero que esto sea así. Pero la esperanza, la utopía es, me gustaría que fuera así, pero luego voy fluyendo con cómo van surgiendo las cosas. De manera que tener compasión hacia mí misma es aceptar, pero también abrazar mi propia vulnerabilidad, aceptar que he querido llegar a algo y no he podido llegar y no ser dura conmigo misma. Una cosa es el trabajo intenso, el esfuerzo intenso hacia lograr algo porque me entusiasma, me motiva, porque lo sueño, porque es lo que más me mueve. Y otra cosa es el trabajo duro porque me he propuesto un objetivo que realmente
Pues igual me lo he propuesto porque eso es lo que yo creo que se espera de mí. Yo a veces he acompañado a personas, ¿no? Es que estoy muy estresado, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Digo, ¿y quién te pide que tienes que hacer esto, esto y otro? Bueno, yo mismo. ¿A quién tienes que demostrarle algo haciendo esto, esto y esto? Bueno, pues igual se lo tienes que demostrar a tu padre, que está interiorizado, y tienes esa interiorización de que ojalá mi padre viera lo bien que estoy haciendo esto, o tendría que verlo, o tengo que hacerlo porque se lo prometí. Y ahí entramos en una serie de condicionamientos internos que tenemos que nos llevan a un sufrimiento y un forzarnos para hacer cosas que realmente no son necesarias. Es decir, para forzarnos en avanzar hacia unas expectativas que finalmente nos dejan vacíos. Es lo que ocurre a veces personas que han logrado algo, no sé, la fama de alguna manera. Me decía una concertista, no, yo daba conciertos aquí y allí en grandes lugares, pero luego volví al hotel, estaba sola y me sentía vacía. Y es porque ese tocar el piano era para demostrar algo o demostrarse a sí misma algo que no era necesario. Así que la compasión hacia uno mismo a través de la práctica de la aceptación y del mindfulness relacional nos ayuda a darnos cuenta de la importancia de conectar con aquello que nos da vida y lo que decidamos hacer, hacerlo desde ese eje, desde ese núcleo positivo, desde ese núcleo sano. Y si en algún momento aparece, como decía, esa capa oscura que cubre el núcleo positivo, que le llamamos en indagación apreciativa, el núcleo sano, que se llama en la meditación contemplativa, si alguna vez surge esa capa oscura y actúo desde allí, la compasión la fortalezco regresando al núcleo positivo y desde ahí, aceptando, primero, que no soy perfecta, y segundo, pues que he vuelto a caer en ese hábito o en ese ser muy estricta conmigo misma o con los otros. Porque hay veces que uno es muy estricto consigo mismo y con los otros, con lo cual las relaciones no fluyen y no florecemos. ¿Qué quiere decir florecer en la relación? Quiere decir que conectamos desde lo que nos da vida, conectamos desde la esencia más positiva, más saludable de nuestro ser, y que cuando aparecen esas capas, que a veces le llamamos capas de cebolla o de la alcachofa, como esas capas más oscuras que nos llevan al temor, a la rabia, a la depresión, a la tristeza, etcétera, etcétera, a todos sus hijos y descendientes, de la tristeza, del miedo, a la rabia. Por ejemplo, la irritación, el nerviosismo, la impaciencia, todo esto son hijos y nietos de la rabia. Bueno, cuando emergen en la relación, generan fricciones y esas fricciones hacen que las relaciones se vuelvan difíciles. Y si practicamos meditación contemplativa, mindfulness relacional nos lleva a la meditación contemplativa, es todo un recorrido, todo un camino. No sé si me dará tiempo de explicar aquí los diferentes pasos, puedo mencionarlos.
en ese recorrido aprendemos a abrazar al otro desde su núcleo sano, desde su núcleo positivo y florecer juntos. De manera que en vez de que mi presencia haga salir lo peor de ti, que haga salir lo mejor de ti, que tu presencia haga salir lo mejor de tus hijos, de tus padres, de tus hermanos, de tus colaboradores, de la gente con la quien trabajas, con quien convives. Seguro que conocéis a alguien que en su presencia sale lo peor de vosotros. En cambio hay otras personas que desde su bondad o desde su amabilidad o desde su calma hacen que salga lo mejor de ti. La compasión es esa cualidad que nos ayuda a que emerja lo mejor de cada uno. Y yo diría que, por ejemplo, cuando un bebé está gateando y está empezando a ponerse de pie y se cae y se pone a llorar. Como adultos no le juzgamos, sino que le damos la mano, le damos una palmadita, decimos está bien, vuélvelo a intentar, vuelve a levantarte, tú puedes. Eso es lo que le llamamos como una cultura apreciativa. La compasión estaría relacionada con esto, alguien que se ha caído, se ha hecho daño a sí mismo y quizá ha hecho daño a otros. Entonces, compasión, repito, no es resignación, es decir, si ha hecho daño a otros, pues bueno, hay que ver cómo se cura ese daño, cómo se arregla ese daño. Y la compasión lo que hace es que la rabia no se apodere de ti. Porque cuando la rabia nos inunda, perdemos el oremos, perdemos el norte, perdemos claridad. Así que en la práctica del mindfulness relacional y la meditación contemplativa, trabajamos mucho la compasión. Voy ahora a explicaros un poquito ese recorrido y lo voy a explicar de dos maneras, enseñándoos ese programa del que les hablé, que es el de mindfulness relacional y meditación contemplativa. Aquí elegí esta imagen de los árboles que se abrazan desde las raíces por esa esencia relacional que tenemos todos y que podemos apoyarnos, ayudarnos, aunque seamos diferentes en la superficie, en el fondo, tenemos muchas cosas en común y compartimos muchas cosas en común. Y la práctica de centrarse en el ser relacional, que es esa vivencia cosmoteándrica de cultivar comunidades de cuidado y relaciones que florecen. Voy a, como decía, un poco hablar de los pasos. Vamos aquí a los pasos, sí. Uno es el bienestar psicológico. Yo diría que la compasión es esencial para que psicológicamente tengamos bienestar. Y hay diferentes tipos de prácticas, que son la práctica atencional, que es como más mental, la práctica constructiva, que es una práctica de compasión, y hay muchas otras prácticas constructivas, es decir, son prácticas que nos llevan a construir lo mejor de nosotros y de las relaciones, por eso son constructivas. Y
Kenneth Gergen, que les hablé al inicio, que va a dar un webinar, el ser relacional, desde esa mirada del construccionismo social. Construccionismo social, bueno, yo le dejaré que lo explique él en su webinar, pero básicamente nos habla de lo ser relacional. Y hay un libro, no sé si lo tengo aquí, no lo tengo en mi otra biblioteca, de Ken Gergen, que se titula El ser relacional. Y básicamente es que todo nuestro sufrimiento en general viene de las relaciones y toda nuestra felicidad también. Y somos seres relacionales. Antes al inicio alguien decía, no, es que he vuelto a casa para estar con mi familia porque me siento arropada. Somos seres relacionales. Y la indagación apreciativa que iremos descubriendo en los diferentes webinars que vamos a ir ofreciendo en estas próximas semanas, tiene unos principios, y esos principios, por ejemplo, el principio narrativo, cómo narro yo la realidad, influye en cómo la vivo. Y luego vamos a la compasión y la autocompasión, que nos ayuda a abrazar el sufrimiento propio y ajeno y atravesarlo hasta trascenderlo. Yo diría esta frase como fundamental. Abrazar el sufrimiento, atravesarlo y trascenderlo. Y evidentemente, para abrazarlo, primero de aceptar que está ahí. Y la verdad que ojalá todos vayamos cada vez más abrazando el sufrimiento para atravesarlo y trascenderlo. Y luego hay otro tema que compartiré con quienes estén interesados en este tema, que diríamos hay prácticas precontemplativas y prácticas contemplativas. Y las prácticas precontemplativas que se apoyan en el pedir, en la imagen, en la palabra, en las estructuras, más en lo institucional, y las prácticas contemplativas que nos acercan a la no dualidad, a la interconexión, que sería ese espacio cosmoteándrico del que les he estado hablando. Y luego el triángulo sagrado, que es cómo es tu relación interna con quienes te han engendrado, con tus padres. Hay veces hay mucha rabia por lo que uno vivió en su infancia o por lo que no vivió. Luego lo del núcleo positivo y el núcleo sano, que ya les he hablado. El perdón es otro gran tema, que no vamos a entrar ahora en eso. Y luego la importancia de la actitud altruista, es decir, desde dónde compartimos, desde dónde acompañamos al otro. Y podríamos extendernos en este camino hacia la práctica de la compasión, de la erradicación o de transformar o trascender el sufrimiento para florecer. En estos dos libros, Meditación Contemplativa y este es el de Meditación Contemplativa y el de Mindfulness Relacional, explico como los diferentes pasos para ir avanzando, pero bueno, un libro es un libro y si podemos compartirlo y aprender juntos, pues mejor. Y hay una formación en línea, si les interesa avanzar en este tema de lo que es la práctica de la compasión para florecer juntos. A ver, aquí lo que les quiero enseñar es las etapas, aumentar la calidad y profundidad de la meditación, las prácticas nucleares del mindfulness,
el mindfulness relacional, la perspectiva relacional, del mindfulness a la compasión, hasta dónde puede llegar el cerebro humano. La indagación apreciativa de la vida compasiva, mindfulness y compasión, los pilares de la meditación contemplativa, principios de indagación apreciativa aplicados al mindfulness. Bueno, hay aquí como más módulos, hay 12 módulos. La vida contemplativa, la compasión también, evidentemente, de las prácticas precontemplativas a contemplativas, aceptar, apreciar, agradecer, el asombro, el vacío, la vacuidad, el desierto, la llamada interior, ser en presencia, etcétera, etcétera. Bueno, yo lo que voy a hacer es, les voy a dar el enlace en el chat si quieren. Y también si hay algún tema que les gustaría que propusiera en otro webinar, algún tema que vean, es decir, si no pueden tomar el curso, pues podemos ver algún tema que pueda profundizar en él, aunque en una horita o 3/4 de hora, voy a ir terminando ahora y podemos entrar un poco en diálogo. No da tiempo de profundizar ni de hacer prácticas. Aquí en el enlace que les he puesto tienen el programa en línea, y aquí voy a ponerles mi web, porque están las dos webs. Aquí tienen lo que es el programa semipresencial. Empezaremos seguramente el 22 de septiembre y será semipresencial, porque podremos ir combinando sesiones así con prácticas, compartir, diálogo. Y bueno, pues para los que han estado en este webinar, pues si les interesa me pueden escribir y podemos ver qué es lo que les gustaría. Yo lo que voy a hacer ahora es, vamos a ir, digamos, terminando esta presentación mía. Voy a dejar de grabar para que podamos entrar un poquito en diálogo y profundizar en florecer juntos. Es el tema de uno de mis libros, Compasión para florecer juntos. No florecer yo sola en el desierto, sino que florezcamos, es decir, que brillemos. Hay un texto precioso, estaba buscando el libro, un texto precioso de Margaret Williams, que citó Nelson Mandela cuando fue proclamado presidente en Sudáfrica, después de salir de la prisión. Es muy interesante su vida de compasión y de que la rabia no se lo comiera vivo. Él practicó la compasión. Bien, y él dijo que al mundo no le vale que dejes de brillar, porque lo que tenemos miedo no es a no ser adecuados para el mundo, sino que tenemos miedo a brillar. Y que hemos nacido como hijos e hijas del Señor, del universo, de la luz, de ese núcleo positivo, de ese paraíso interior que en el fondo, en el centro de nuestro ser está, y que podemos conectar con él y brillar, porque cuando una estrella brilla, toca a otra estrella y le ayuda a brillar, y ese es el florecer juntos. Así que muchas gracias. Voy a dejar de grabar. A ver.